Quería decir que es que las normas se hacen en función del país para el que se hacen las normas. Vamos a ver. Mira, en la norma sismo resistente, si no me equivoco mucho, hay del orden de 20, 25 páginas dedicadas a temas constructivos, sistemas constructivos, detalles constructivos y tal. De las 25 páginas hay una que se refiere a elementos no estructurales. Las otras 24 son de temas estructurales. Dice, bueno, creo que la norma, creo que por otro lado entiendo que está bien, tal vez debería desarrollar ese aspecto. Tú tienes normas como puede ser la de Chile, en la que esos son capítulos. Esa página son capítulos, claro. El mayor sismo conocido se dio en Chile y Chile nos llevó un poquito de adelanto en lucha antisísmica. Entonces, si no he entendido mal, a raíz de la radiografía que ha hecho de lo que es sobre todo la provincia malagueña, para un arquitecto proyectar una construcción, un edificio en la zona oriental no debe ser igual que en la zona occidental. ¿Qué parámetros, qué aspectos debe tener en cuenta en un caso y en otro? Porque me imagino que existen una serie de medidas antisísmicas que deben contemplar cada vez que, bueno, que se enfrentan a un proyecto que no sé, si influye a la altura. Todos tendemos a creer, los que no entendemos mucho en la materia, que cuanto más alto es el edificio, más propenso está a sufrir los vaivenes de un terremoto. La altura es un tema equívoco. Vamos a ver, tú lo que tienes que, o lo que debes de tener en cuenta es la aceleración sísmica, depende de la zona de la provincia donde está, lo que se llama el coeficiente de contribución, que es lo cerca que está en el fondo de Cabo San Vicente Azores, que eso te va a modificar la aceleración sísmica, el tipo de suelo y básicamente... la importancia del edificio. La importancia del edificio es importantísimo. Vamos a ver, no se trata lo mismo una vivienda que un edificio que se tenga que quedar de pie después del sismo. O sea, uno tiene un periodo de retorno de 50 años y el otro de 100. ¿Qué son los periodos de retorno? Vamos a ver, el sismo que estimamos máximo que se me va a producir en el tiempo de vida útil. Un edificio de viviendas tiene 50 años. Pues el máximo que se estime en función de las estadísticas que tengamos que se nos va a producir, ese es el que vamos a considerar. Un hospital o una presa, dice, bueno, o una central nuclear, dice, periodo de retorno de 100 o de 500 años incluso. O sea, no se me pueden caer cuando ocurra el sismo. Y efectivamente no es lo mismo proyectar un edificio en la zona de la Sarquía, Canillas de Aceituno, con PETA, por ejemplo, que hacerlo en Manilva o en Casares, ¿no? Porque la diferencia del parámetro básico de la aceleración sísmica puede ser del orden de 0,5, 0,6 en Manilva y de 0,21, es decir, el triple, ¿no? En la zona de la Sarquía. Luego, las medidas constructivas de una solución estructural u otra son bastante diferentes. Lógicamente, en la zona de la Costa del Sol, o en la zona oriental de Málaga, lógicamente es más cara la construcción de las estructuras que en la zona occidental. Y lo que hablábamos también antes, que lo dejamos un poco en el aire, ¿el mito de la altura es real o no es real? Vamos a ver, el mito de la altura lo discutía yo antes con los compañeros. Yo entiendo de que la altura de alguna forma va ligada al periodo de oscilación del edificio. Vamos a ver, si el periodo del sismo es el mismo que el periodo de oscilación del edificio, me pueden entrar en fase. O sea, explica que lo de esto entra en fase. O sea, que cuando el edificio va hacia acá, el sismo me lo empuja un poquito más. Y no me lo deja recuperar, sino que me lo vuelve a empujar. Entonces, si nosotros analizamos cuáles son los periodos del sismo, el periodo del sismo in situ, el que podemos tener aquí debajo, va a depender de la magnitud del sismo, pero está normalmente entre 0,2 y 0,5 segundos. A medida que nosotros nos alejamos del epicentro, el periodo aumenta. Entonces, en Málaga, teniendo en cuenta la zona sísmica de Granada y la magnitud de los sismos que hay probabilidad de que se den aquí, los periodos del sismo estarán entre 0,4 y 0,6 segundos, por ahí. El periodo de oscilación de un edificio, aproximadamente, sobre esto hay discrepancias, pero en fin, la norma lo que te dice es que viene a ser 0,1 segundos por planta del edificio. O sea, un edificio de 4 plantas tiene 0,4 segundos de periodo. Fíjate que estamos hablando casi del mismo periodo que tiene el sismo.
Luego, un edificio de 12 plantas, dice, tiene 1,2 segundos. Estoy tremendamente lejos del periodo del sismo. Luego, ¿una edificación en altura tiene más riesgo? Pues no necesariamente. Digamos que las que menos riesgo tienen son las bajitas, 1 o 2 plantas, y las altas, de 8, 10, 12 plantas. Claramente eso no significa que las acciones no sean superiores con las que hay que calcular un edificio de 12 plantas. Esa es otra cosa, pero una cosa es la probabilidad de que me entre en resonancia y otra las acciones que yo le voy a aplicar en el cálculo. Sí, el movimiento al final horizontal de un edificio en altura lógicamente es mayor cuando hay un movimiento sísmico que el de un edificio de poca altura, ¿no? Pero eso no significa que sea más inseguro, sino si está calculado con sus parámetros adecuados, el edificio es perfectamente seguro. Sí, ¿Están de acuerdo? sí. Que no sé, Sí. no los veo muy convencidos. No, sí, Sí. vamos matizando. Yo, bueno, primero y ahora. Vamos a por matizar favor. esos matices. Yo vamos, siempre en estructuras se puede hacer absolutamente todo, pero es una cuestión económica. Entonces, sí, podemos calcular esas estructuras, pero bueno, ¿hasta qué punto tienen una proporcionalidad entre lo que se está invirtiendo y... Sí, yo es que casi lo que te iba a decir, que efectivamente. También es cierto que estamos acostumbrados a asociar edificios en altura, en general, a edificios de una especial calidad, o incluso de un determinado standing económico, con lo cual también ese sobrecoste que a lo mejor puede ir por una determinada condición asociado a ese edificio en altura para poder asumir esos esfuerzos sísmicos, pues vaya en el paquete, ¿no?, que lo tenemos. Yo creo que más que la altura, que evidentemente debería venir de la mano de una reflexión en el planeamiento, o sea, no decir alegremente, aquí voy a poner un edificio en altura porque me gusta. Dice, bueno, vamos a reflexionar si me gusta, si es el sitio, pero también si es el sitio idóneo por el sismo y por muchas más cosas, ¿no? Pero por el sismo también, ¿no? Lo que sí es cierto es que el diseño de los edificios, hay diseños de los edificios que están más adecuados a un determinado comportamiento sísmico, a una intensidad sísmica, y otros que menos, ¿no? No forzosamente el más alto. O sea, yo haría más. Hay edificios más pequeños o tipologías que a las que estamos más habituados, que nos parecen en principio más seguras, ¿no?, y que dan más problemas sísmicos. Y lo hablamos antes, son los pilaritos pequeños, son los áticos retranqueados, son algo tan tan habitual en la costa oriental, como puede ser lo que llamamos pueblo mediterráneo, ¿no? Son tipologías arquitectónicas, porque tú al final de lo que estás hablando de la de altura, que incluso pueden dar más quebraderos de cabeza ante la presencia de un sismo que el hecho del edificio en altura, que también, insisto, evidentemente se puede hacer casi todo, es una cuestión a veces de dinero, pero como lo tenemos asociado con un edificio alto, suele ser un edificio singular y de alto standing, pues también tenemos asumido que nos va a salir un poquito más caro, ¿no? Entonces yo reflexionaría más sobre esas otras faltas, ¿no? Sí, hay una consideración que no podemos olvidarnos, es que influye muchísimo, y más que la altura, es el tipo de suelo sobre el que podamos cimentar, ¿no? O sea, un suelo bueno a un suelo con riesgo de licuefacción puede duplicar la aceleración sísmica. O sea, la perturbación del edificio se puede ver aumentada en una magnitud muy importante. Entonces, no podemos ser alegres a la hora de proyectar igual en un tipo de suelo o en otro, ¿no? Hay que tener en cuenta todos esos parámetros que nos van condicionando para el futuro movimiento del edificio, en el caso de que exista un riesgo como el que tenemos en nuestra ciudad de un posible terremoto, ¿no? Se han referido en diversos momentos del programa a la normativa antisísmica, entiendo. ¿A qué les obliga esa normativa? Y antes de la existencia de esa normativa, ¿cuál era la situación? Bueno, la normativa lo que fija son una probabilidad de que exista un riesgo de sismo, fija, digamos, la intensidad que se traduce en las fuerzas, para entendernos, ¿no? Los que somos profanos, ¿no? Pero
la fuerza que tiene que aguantar nuestro edificio. Pues, la aceleración es una cosa que no, quizás a quien no está en la materia le puede resultar raro. Al final esto es con qué fuerza te achucho, ¿no? Pues fija la probabilidad con la que te pueden venir el achuchón, la intensidad del achuchón y a partir de aquí cómo se construye, qué técnica constructiva o qué solución constructiva damos para resistir ese achuchón. Lo que ha ido evolucionando la norma es en el nivel de exigencia, pero lo que va haciendo, como todas las normas, como nuestros coches, lo que van fijando es cuánto dinero estoy dispuesto a gastarme para dejar de asumir qué cantidad de riesgo. Entonces, antes de la norma sísmica actual, la del 2002, pues estaba la del 94, si no me corregís, ¿no? Pues ¿qué era? Pues dice, pues un poco... Yo creo que ya estaban en los mismos niveles de exigencia, sí, lo único que el mapa de riesgo pues ha ido perfeccionando. Y anteriormente, pues la del 74, dice, bueno, pues tenía unos menores niveles de exigencia, bueno, pero estábamos en un país más pobre, si es que todos lo sabemos todos. Y antes, el 68 fue la norma 69 fue la norma anterior, dice, pero es que antes existía también ya una acción. Es decir, lo que hemos ido es... queriendo cada día asumir menos riesgo, por lo tanto consideramos una mayor probabilidad de que se produzcan los siniestros, ¿no? En un lenguaje muy coloquial, ¿no? Y consideramos que cada vez tenemos que aguantar más fuerza. Pero claro, lo hacemos todo esto a base de asumir también un mayor coste de nuestros edificios. ¿Podríamos asumir más? Que seríamos Japón. Si esto